Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profe. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y feliz de estar con vida, feliz de estar sana y bregando por un país mejor. Esperemos que todo mejore. Si nos lo proponemos, lo vamos a lograr. Estoy con mi amigo del alma, realmente. Yo no pienso dejarlo, porque ya que hice 30, ¿no? Hago 31. Esto es lo único que nos protege, aparte de las vacunas. Por supuesto tengo las 2 vacunas, de más está decirlo. Bien, hay mucha disyuntiva, chicos no, chicos sí, primero los chicos contagiaban, después no contagiaban. Realmente estamos aprendiendo. Nos tenemos que adecuar a todo, ¿no es cierto? Parece que el argentino está preparado para todo. Bien, les comento que el programa del día de hoy, un día de lujo. Estamos con el doctor Nicolás Villasante, que es jefe de sección de andrología y cirugía reconstructiva del Servicio de Urología del Hospital Alemán. Con él vamos a hablar cómo repercute o está repercutiendo el COVID en todo tipo de, digamos, trastornos y tratamientos urológicos. También estamos con otro gran amigo, el doctor Norberto de Bach, que es cardiólogo. Y este programa nosotros lo armamos hace 10 días, no porque en este momento esté una conductora de lujo realmente, de muchos años, con un problema cardiológico. Acá de la salud nos ocupamos siempre. Y como el día 29 de septiembre conmemoramos el Día Mundial del Corazón, por eso estamos con el doctor Norberto de Bach, que es cardiólogo y deportólogo, para hablarnos de los cuidados que debemos tener para tener un corazón sano. Y también estamos con otro amigo, un gauchito, el doctor Pablo Barbosa, médico principal de atención ambulatoria del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, secretario del Grupo de Enfermedades Poco Frecuentes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que también estuvimos, vacuna sí, para los chicos vacuna no. Él va a hablar acerca de, una enfermedad que por suerte está desterrada, la poliomielitis infantil, y la poliomielitis, ¿no es cierto? La primera gran pandemia fue en el año 36. Bueno, con él lo vamos a hablar. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Norberto de Bach. ¿Qué tal? Buen día, Ana María. Un gustazo escucharte, y sé que tienes unos pequeños problemitas de salud y estás conmigo al pie del cañón. Sí. Realmente te agradezco muchísimo. Y bueno, como le decía, no, por favor, a los que nos están escuchando, que te aseguro son muchos, que nosotros este programa lo armamos hace 10 días, ¿no es cierto? Y es como que nos adelantamos quizá a algo que se produce a diario, nada más que ahora lo está atravesando una famosa, ¿no? El problema cardíaco. ¿Cómo evitamos los problemas cardiológicos?
Bueno, evitar los problemas cardiológicos, hay un tema que es fundamental, que es la prevención. Y para la prevención, el medio que tenemos es la comunicación y hacer llegar a la población general que tome conciencia de que hay que modificar algunas cosas que se pueden modificar y algunas cosas que no se pueden modificar. Principalmente, la prevención cardíaca va a estar fundamentalmente dada en corregir aquellos factores de riesgo y tratar de hacer una vida sana, con actividad física, con una dieta adecuada, y aquellos que tienen alguna patología que son factores de riesgo, bueno, son los que tenemos que corregir. Es decir, tenemos distintos factores de riesgo, pero son algunos que son modificables y algunos no modificables. Dentro de los no modificables tenemos la edad, tenemos el sexo, varios, esos serían lo más importante, ¿no? La genética también, y aquellos que no, que los podemos modificar son la hipertensión arterial, uno de los flagelos muy grandes en el mundo, llamado el asesino silencioso, ya que no nos da sintomatología en la mayoría de los casos. Y entonces tenemos algo que podemos corregir, como es la hipertensión arterial, también está la diabetes, que nosotros podemos mantener los niveles normales de glucemia a través de los controles médicos, de la dieta, de la medicación. Tenemos el colesterol también elevado como factor de riesgo, el sedentarismo que se dio mucho en esta última etapa del COVID, en el que realmente con la cuarentena realmente se incrementaron los factores, muchos factores de riesgo, con más agregada la patología que tenía que haber sido consultada y que por temor a tener que contagiarse del COVID, bueno, se han quedado muchos pacientes en su casa, algunos pudieron tener atención médica y otros a veces no llegaron al hospital porque tenían un dolor de pecho y dice, bueno, voy a esperar algo, a ver si se me calma o no, y cuando era muy intenso, tal vez a veces no llegaban, o si llegaban al centro médico era demasiado tarde. Exacto. Entonces, bueno, corregir esos factores, como también el colesterol, el tabaquismo es otro de los males que producen alteración a nivel arterial, como todas estas patologías que van a producir más que nada los problemas a nivel vascular, dando como consecuencia la aterosclerosis, que es la obstrucción lenta y progresiva a través de los años, y muchos de estos factores de riesgo que he nombrado, la obesidad también está presente. Bueno, fueron también agravantes de las situaciones del COVID, ya que por ser también una enfermedad inflamatoria, como es la diabetes, la obesidad, bueno, aquellos que tenían estas patologías y que no estaban controladas, bueno, son aquellos que estuvieron con estados de COVID mucho más graves, estadios más graves, inclusive con respirador, y bueno, y en algunos casos la muerte también, porque se agregó al proceso de las citoquinas y este proceso un proceso inflamatorio grande que fue el que producía el COVID, se agregaban el tema inflamatorio ya de base que tenían estos pacientes. Bien, de base. Así que bueno, es importante corregir todo esto, pero para esto se campaña. Sí. Bien, perdón que te interrumpa. ¿Es cierto, o eso se decía antiguamente, que la mujer es menos propensa al infarto y más hacia los 60 años porque está protegida por las hormonas? No, yo te diría que hoy el tema de infarto es un tema que no tiene edad. Hoy, por el ritmo de vida que se vive, por muchos factores que existen, hoy tenemos gente joven con infarto de miocardio. Tenemos jóvenes de 30 a 35 años que ya tienen colocado stent, no como el caso de Mirta Legrand, que tuvo la suerte de que le pongan un stent a los 94 años, sino que es mucho más precoz la colocación de los stent en aquellos que tienen factores de riesgo. Pero en algún momento con las mujeres se ha pensado, hay un ente que es Corazón y Mujer, que hace muchos años se veía que estaba muy alejado el factor de riesgo de tener un infarto la mujer, ya que se decía que estaba cubierta por el tema hormonal y demás. Pero en los últimos años, no digo que sea igual las posibilidades que tienen con respecto al hombre, pero se está acercando bastante, ya que aparecen nuevos factores, como factor del estrés predominantemente, ya que muchas de mujeres hoy comenzaron una vida laboral, que antes no estaba a veces presente,
esas situaciones condicen a situaciones de estrés, de angustia, muchas veces a veces depresión, estar preocupada por su casa, por su familia, de llegar, atender. Bueno, son muchos factores, más el agregado te podría decir, el tabaquismo y otros factores de riesgo que pueden agregarse. Hoy la mujer ya no se piensa como antes, que los infartos aparecían después de los 60 años, sino que también a temprana edad también pueden aparecer, ¿no? También el tipo de vida que estamos llevando, ¿no es cierto? Que lamentablemente no nos salvamos ninguno. Hay mucho, ¿cómo te puedo decir? Mucho dolor, pero a su vez hay mucha agresividad. O sea, malas contestaciones, enfrentamientos, hay mucha alteración y supongo que esto también debe repercutir en nuestra mente y en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. No te quepa ninguna duda, todas estas situaciones que se han vivido, mejor dicho, siempre hay estas situaciones, existen. Se han incrementado algunas situaciones con respecto al COVID, ¿no? Cuando aparece el COVID, la situación de confinamiento ha producido mucho deterioro en muchas personas, desde los niños hasta la gente adulta también, ¿no? Muchos pacientes con síndrome depresivo, mucha gente angustiada, bueno, eso es lo que me comenta cuando tengo las consultas, que no están bien, bueno, hay muchos factores que tienen, pero yo diría que todos esos factores, más situaciones estresantes, como son las situaciones económicas que pueden aparecer, son aquellos que producen una situación de estrés. Estrés es una situación de alerta en el que, por supuesto, la presión va a aumentar la frecuencia cardíaca en su momento, con la liberación de las catecolaminas, y esto también hace un daño a nivel vascular. Esto en forma permanente, al agregado de algún factor de riesgo que hemos mencionado, son factores desencadenantes de cuadros vasculares, como puede ser de un accidente vascular a un infarto, ¿no? U otra patología. Exacto. Pero es lo que se está viendo. Bien. Es lo que se está viendo. Bien, ¿qué hay de cierto en? Yo me protejo con, no sé si se podrá decir, aspirineta. No estoy dando ninguna marca al decir aspirineta, ¿no? No, aspirina, ácido salicílico. Sí, aspirina. Una aspirina, Lista. perdón. Las aspirinas son malas, sí. Yo no la tomo, pero sé que hay amigas que la toman. Y en más de una oportunidad dijeron que eso era riguroso, ¿no? Había que tomarle, bien. Pero después, el laboratorio que precisamente las elabora dijo que protegen después del primer infarto, pero que no protegen de nada antes. Fue noticia hace 14 años atrás. Sí. Exactamente, eso era lo que se pensaba, que todo el mundo iba a tomar una aspirina y de esa manera ya voy a evitar el infarto agudo de miocardio. No, perfecto. No es así, es lo último lo que decías vos. Se ha demostrado que aquellos que tienen antecedentes coronarios o antecedentes cardíacos, sí, está indicado lo de la aspirina, pero para aquellos que no tienen factor de riesgo, no han tenido ningún problema vascular, sí los que tienen tuvieron accidentes transitorios o cualquier tipo de accidente cerebrovascular, que hayan tenido antecedentes de angina de pecho, isquemia miocárdica o infarto, bueno, sí, en eso está indicada la aspirina en forma así preventiva o profiláctica, pero como parte del tratamiento. Eso, parte del tratamiento significa que ahí seguramente siempre está combinado con estatinas, con vasodilatadores y demás, pero no es para que todo el mundo, tengo 40 años y empiezo a tomar la aspirineta, no tiene efecto. No perfecto. El único efecto que tiene es vender más el laboratorio. Perfecto, lo entendí perfectamente. Vos dijiste que te tenés que retirar a la I-20, son I-21. Deja un mensaje a la gente que, te escucho atentamente. Bueno, en primer lugar, yo lo que le diría es que nadie se tiene que olvidar y tomar conciencia de la salud de cada uno,
y una vez al año por lo menos tener una consulta médica, y aquellos que tienen alguna patología, ya sea cardíaca o una patología ya sea neurológica o cualquier otra patología, bueno, que sigan la conducta que le ha dicho su médico, los controles cada 3, 4 meses, 6 meses, de acuerdo a la patología, seguro que va a estar indicado, pero que no dejen de hacer la atención médica. Y como último te diría que todos aquellos que tuvieron COVID, por favor hagan una consulta cardiológica programada, porque se ha visto los efectos, otro día lo podemos hablar, pero los efectos que tiene sobre el corazón. Entonces, como medida preventiva, hagamos la consulta anual, y en aquellos que tuvieron COVID, que ya pidan un turno con el cardiólogo. Bien, muchísimas gracias y mucha suerte con tu pequeño problemita. Será hasta la próxima, Norberto. Bueno, muchas gracias a vos, a todos tus oyentes y a los colegas que estuvieron ahí en el aguante. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bien, y ya estamos con el doctor Nicolás Villasante. Muy buenas tardes, ya te presenté. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, te agradezco el hecho de que estés, porque vos estabas en una... Hay que decir lo que hacen los médicos y cómo cumplen con todos, ¿no? Lo que realmente les explico es que el doctor estaba en una cirugía. Yo estaba en el subte, no entendía nada, pero cuando me dijeron, está el doctor, digo, ay, qué suerte, pudo, porque el tema es muy interesante. Yo pensé que era, por suerte, yo pensé que era a las 12, después cuando me dijiste que era a la 1, ahí ya pude terminar tranquilo. Bien, bien, bien. Nicolás, contanos acerca de qué pasa el COVID y los trastornos urológicos. Mira, me pareció muy interesante cuando me dijiste de hablar un poquito sobre el COVID y cómo afecta en nuestra especialidad, y sobre todo quizás en como subespecialidad, ¿no? Que es la andrología y la cirugía reconstructiva. Teniendo en cuenta, obviamente, que el COVID es posiblemente quizás el mayor reto que enfrentan, ¿no?, los sistemas sanitarios a nivel mundial, y cómo esto afectó transversalmente a todas las personas. Evidentemente, lo que recién también te hablaba, no, por la parte de cardiología, todo este aislamiento de las personas, este trabajo en la casa, etcétera, ha generado obviamente una afectación en el comportamiento de las personas. Esto ha aumentado evidentemente los casos de depresión, o sea, todo lo que es no poder socializar de manera normal, estar con sus vínculos más íntimos. De hecho, muchas personas han tenido que pasar su cuarentena en soledad porque no vivían solos, y esto obviamente que trae consecuencias realmente muy importantes. Y evidentemente esto, en lo que es obviamente la andrología, fue algo muy, muy importante porque ha repercutido de manera muy importante en el comportamiento sexual, ¿no? O sea, estos pacientes que quizás desarrollaron cuadros de depresión, etcétera, vieron muy afectada obviamente su vida sexual. Entonces lo que estuvimos viendo es eso justamente. Al principio obviamente con las consultas no presenciales, pero ahora ya que por suerte se está abriendo y hay más consultas por suerte cara a cara. Obviamente estamos viendo muchos pacientes que nos están diciendo que ven obviamente afectada su respuesta sexual. Y esto repercute en la calidad de vida de los pacientes. Pero lo que es interesante, que evidentemente yo creo que esto es quizás todos pueden inferir que esto puede traer algún trastorno en la respuesta sexual. Pero lo que se ve que es muy interesante también es que el virus también se ha descubierto el virus a nivel de los cuerpos cavernosos penianos, o sea, a nivel peniano. Y lo que se vio en biopsias que se han hecho en el contexto de cirugías, por ejemplo, de implantes de prótesis penianas, se vio que esa afectación del tejido, o sea, esa presencia del virus en el cuerpo cavernoso afecta, por ejemplo, en los niveles de la enzima, la óxido nítrico sintetasa. Esta enzima es fundamental para la producción de óxido nítrico, que es quizás
uno de los vasodilatadores más importantes del organismo. Entonces, no solamente, desgraciadamente, hay una afectación por la parte psicosocial, sino que estamos viendo que podría llegar a haber, esto obviamente las conclusiones hay que sacarlas probablemente más adelante, pero no sabemos si va a haber alguna secuela del paciente que ha pasado por el COVID, sobre todo los casos moderados y graves, a nivel de una afectación permanente de la irrigación y la vascularización de los vasos penianos. Así que realmente es interesante, estamos ahora, obviamente es un desafío, ¿no?, que estamos viviendo, y yo creo que vamos a poder sacar algunas conclusiones más adelante. Hoy tenemos, o sea, se está investigando mucho, hay que hacer nuevas líneas de investigación, pero me parece que esto que vamos descubriendo abre nuevas ramas para poder investigar eso y ver realmente cómo va a terminar este famoso, desgraciado COVID que nos está afectando, ¿no? Exactamente. Y Villasante, por ejemplo, vos comparando con otros años, ¿no?, fuera de pandemia me refiero, sí. ¿El hombre consultaba mucho? O sea, sabemos que la mujer enseguida, cuando uno tiene que ir al ginecólogo, es igual que ir al reumatólogo, ¿no? Pero el hombre es como que le van a tocar la parte santa y que no le gustaría. Entonces... Es como... Sí. Es como vos decís, yo creo que cada vez se está tomando más conciencia, ¿no?, que la prevención en la salud es fundamental. Entonces yo creo que los hombres de a poco se van acercando a esa consulta urológica, primero obviamente por la próstata, que es lo que quizás todos los hombres dicen, tienen temor a padecer un tumor en el prostático. Es cierto, es el tumor más frecuente sólido de los hombres, pero también, como vos decías, también se están acercando mucho más hacia la consulta por cuestiones de relaciones relacionadas a la esfera sexual. Y quizás sean más cuestiones, más cuestiones psicológicas que digamos corporales, porque tiene todo un complemento una relación sexual, y el estar todo el día con la misma persona encerrada en la casa con el resto de la familia como hemos estado, quizá eso deteriora lo que ya venía no bien plantado. Eso es así. De hecho, hay un estudio interesante que se hizo sobre personal de salud que estaba en áreas COVID, y se vio que esos trabajadores del sistema de salud, en contacto directo con la enfermedad, tenían hasta un 60% de disfunción sexual eréctil, por ejemplo, comparado con un grupo control de trabajadores que no estaban en el sistema de salud, que era de un 35%, lo cual también tenían aumentado la incidencia, ¿no?, la tasa de disfunción, pero evidentemente en los trabajadores de salud en contacto directo, obviamente con esta pandemia, han sufrido mucho más. Es lo que vos decís, ese estrés, ese agotamiento que han pasado los trabajadores, por ejemplo, en el ámbito de la salud, tiene una consecuencia clara en la respuesta sexual. Bien, Villasante, vamos a continuar, pero tenemos que hacer un pequeño cortecito y luego seguimos, ¿te parece? Me parece perfecto. Bárbaro. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud,
Argentina Presidencia. Hola. ¿Qué haces, querido? Hola, abuelo. Mira, acá te estoy por transferir lo del viernes. Sí. ¿Me pasás tu alias que no lo tengo? Pero, ¿sabés transferir? Sí, claro. Es jarra.carpa.fideo. Ah, ni lo cambiaste. Listo, ahí te tiene que llegar. Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y continuamos con el doctor Nicolás Villante, que está hablando de algo importante y, por ejemplo, como le decía, ¿no es cierto que las mujeres estamos muchas más acostumbradas a ir a un ginecólogo, pero al hombre, algunos, no todos, no le nombremos el urólogo, y más nos comentaba el doctor que cómo ha disminuido el deseo. ¿Y cómo se puede recuperar, Villasante? A ver, ¿cómo se puede recuperar? En realidad tiene que ver con cuestiones, yo creo que de comportamentales, ¿no? Del comportamiento. Yo creo que en este contexto las personas que se vieron afectadas, sin duda que lo que tienen que hacer es recurrir realmente a una ayuda terapéutica, para poder evidentemente mejorar su estado y su alteración, obviamente que afectó obviamente la psicología de muchas personas. Entonces yo creo que las personas tienen que, si hace falta, recurrir obviamente a algún especialista. Nosotros generalmente acá en el servicio trabajamos mucho con sexólogos que manejan muy bien todo lo que es todo el origen psicógeno de las, por ejemplo, las disfunciones sexuales. Entonces yo creo que el paciente no tiene que esquivarle esa posibilidad de realmente pedir ayuda ante una situación inédita como la que se dio en nuestra época, ¿no? Exacto. La pandemia es algo inédito que realmente hay que reinventarse de alguna manera después de todo esto que hemos pasado. Entonces yo creo que
en un principio, obviamente hay que consultarlo y recibir los consejos necesarios de los especialistas. Para mí no existe ningún tema tabú, y nunca existió, porque todo lo tabú, todo se mantiene en la oscuridad y no lo sacamos afuera. Por ejemplo, yo me he enterado, y pienso que la mayoría, que hubieron muchas parejas que se han separado a partir de esta pandemia. Entonces yo me puse a pensar, uno escucha tantas cosas durante tanto tiempo, ¿qué pasaba con esas parejas que de pronto estaban juntas, pero que no estaban muy bien, que el esposo o la esposa tenía un amante, y en este periodo se tuvieron que quedar encerrados? ¿Vos qué pensás de esto? No tenés por qué opinar, pero porque es algo que a mí se me ocurrió también, que puede ser un factor, ¿no? Yo creo que obviamente se habrán dado casos como los que vos decís, sin duda se debe haber dado casos de ese tipo. Pero yo creo que vos ahí estás partiendo quizás de una pareja donde ya tenían los problemas previos a la pandemia. Yo creo que ahora se ha generado una situación particular, que es esta convivencia 24 horas los 7 días de la semana, que uno no está acostumbrado. Entonces yo creo que quizás posiblemente en algunas parejas quizás lo han llevado de una manera adecuada y sin ningún problema, y quizás hasta la han pasado bien, pero obviamente un número importante de parejas han sufrido mucho este confinamiento, sobre todo, hay parejas, familias que viven en departamentos, casas pequeñas, la convivencia se hace difícil, y quizás una pareja que tenía una buena relación, este periodo realmente ha hecho que se deteriore mucho. Entonces yo creo que eso uno tiene que, volvemos a lo que te dije antes, yo creo que uno no tiene que asumirlo como esto algo definitivo, sino hay que hacer la consulta. Esto realmente se puede manejar, hay terapeutas que esto lo manejan muy bien. Nosotros, los pacientes que en el servicio vemos con ese tipo de conflictos, etcétera, inmediatamente los dirigimos a nuestro equipo de sexólogos, etcétera, y bueno, y es la manera de llevar esto adelante. Exactamente. Y bueno, yo te invito a que te quedes y hacia el final a ver si quedó algo como para hacer un buen redondeo, y ya le doy los muy buenos días a el doctor Pablo Barbosa. ¿Cómo estás? Bien, Ana María, ¿cómo estás vos? Hola, Nicolás. Un gusto realmente tenerte. Bien, es una enfermedad que está olvidada, pero algunos de nosotros lo tuvimos que atravesar muy niños, algunos, pero se atravesó. Entonces yo quería que hagas, si podés, ¿no es cierto?, un raconto de cuándo fue la primera pandemia, cómo fue evolucionando, y también qué significa la polio y las secuelas. Bueno, sí, es verdad que es una enfermedad olvidada. La última epidemia fue el del 56, pero hubo epidemias acá en Argentina 1906, 1916, 1932, 1953 y 1956. Yo nací en el 61, pero cuando yo empecé pediatría, empecé en el Hospital Pedro Lizalde, que es un hospital que está ahí en Montes de Oca, en Constitución, Montes de Oca 40, y está colindante con el Hospital Ana María Ferrer, sí, que es un hospital donde de vías respiratorias, pero cuando yo empecé en la residencia en el 86, me sorprendía la cantidad de personas seculadas de polio que estaban en ese hospital. Era un hospital prácticamente de lisiados de guerra, parecían, que estaban entré al hospital, ¿no? También porque conocía a uno de los médicos, en camas oscilantes, o con pulmotores, o en silla de ruedas, muchísimos pacientes del hospital, así que me adentré, y mi hermana tenía una madrina con secuela de poliomielitis. Vos sabés, Pablo, sí, que yo agarré la del 56, era muy pequeña, y a mí me mandaron, con mi abuela, a Mar del Plata.
porque había menos focos que en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, en mi niñez yo lo que recuerdo, no recuerdo nada de Mar del Plata, porque nos la pasamos con mi abuela dentro de una habitación. Entonces, yo dentro de mi inocencia decía, ¿por qué nunca salimos a la calle? Y después de grande me di cuenta que no conocí Mar del Plata, precisamente porque me mandaron mis padres al aislamiento, ¿no? Sí, también partía parte del desconocimiento, ¿no? Porque la vía mayor de transmisión de la polio, al ser un enterovirus, era más oral fecal. Claro. Tenía que ver con contaminaciones intestinales y la gente... Es una enfermedad que tiene una curiosidad. En todas las enfermedades en general, la pobreza es una determinante prácticamente muy potente, ¿no? En todas las enfermedades los pobres la pasan peor. Y la polio fue una enfermedad diferente en ese aspecto. La polio se coló a clases sociales altas en general. Uno tiene que tener en cuenta que la polio, nosotros creíamos que todos los pacientes que tenían polio terminaban con cuadriparexia flácida o terminaban con la paraparesia o paraplegia flácida. Y mucha gente cursaba la polio en forma, lo que se llamaba polio abortiva, o en forma asintomática u oligosintomática. De hecho, la mayoría, se pensaba que el 1% hacía la forma grave de polio. Lo que pasa en una cantidad enorme de habitantes afectados, no dejaba de ser un número importante. Claro, yo recuerdo la palabra el pulmotor. Eso no me lo borro más de la mente. ¿Qué era? El pulmotor es un aparato en el cual el paciente se introducía y en vez de el aire nosotros hacía el funcionamiento pulmonar. ¿Nosotros qué hacemos con los pulmones? Creamos una presión negativa para que el aire entre por diferencia de presiones. El pulmotor hacía eso. Unas personas que no tenían músculos, trataba de los músculos expandir el tórax para que entrara el aire del exterior, ya que no lo podía hacer el tórax afectado de polio, ¿no? Reproducía la fisiología respiratoria, luego quedó de lado porque se usa a presión positiva. Nosotros usamos asistencia respiratoria mecánica, que el aire va con presión para entrar al pulmón, no es que se crea una presión negativa, sino que nosotros inyectamos presión positiva, digamos que era la forma, digamos, que se ventilaba los neuromusculares. Actualmente eso no se usa. ¿Y por qué, por ejemplo, otro de mis recuerdos es el cordón de la vereda pintado de blanco y el tronco del árbol? Los árboles también. Sí, era una manera de desinfectar, que se creía, ¿no? Pintar con cal. Exacto. Ya te digo, muchas cosas fueron como esta pandemia. Esta pandemia yo me acuerdo de hablar con mis amigos al principio, los primeros días, y viste que barbijo no, porque te tocaban la cara y los ojos y... No, es una infección respiratoria que no usás barbijo. Tenía que ver con otras motivaciones. Por ahí no había la cantidad de barbijos necesaria en ese momento para satisfacer las necesidades nacionales y mundiales, porque esto la OMS lo recomendaba, no usar barbijo. Y después a nadie se le ocurría estar sin barbijo y seguimos con barbijo. Exacto. Un año y 8 meses va a ser, ¿viste? Dentro de poco estamos con barbijo. Entonces, muchas de las cosas con la polio fueron así, desde el desconocimiento hasta que aparecieron Salk, Sabin, y nos empezaron a ayudar un poco, ¿no? Si bien la polio se conocía del siglo XIX, recién las descripciones más acercadas empiezan en el siglo XX, ¿no? Se dice que la vacuna salió en 4 años, que fue muy rápido. Sí, la primera vacuna que viste... Era virus inactivado, Salk la hizo, sí, prácticamente, sí, en muy poco tiempo. Ajá. Y es la vacuna que, bueno, luego eso fue en el 51, en el 54 Sabin, pero ahora se volvió nuevamente a vacunar con vacunas Salk. Son dos vacunas diferentes, ¿no? Las dos cubren a los 3 virus de polio, pero la Salk es una vacuna a virus muerto y la Sabin es una vacuna a virus atenuado. Entonces tuvo más aceptación la Sabin porque era oral. De hecho, a los chicos nos gustaba ir a vacunarnos cuando nos daban el terrón de azúcar. El terroncito de azúcar, exacto. Contentos cuando nos vacunábamos con Sabin.
El problema es que hacer una vacuna a virus vivos, los pacientes inmunosuprimidos o que tienen inmunodeficiencias o que están afectados por tratamientos oncológicos o los familiares de esos pacientes que eliminan el virus por el intestino, tienen coproviria, pueden estar afectados y afectarse de polio, ¿no? Yo me acuerdo siempre un chiquito yo estaba allá en el Garrahan, un chiquito que empezó con una monoplegia. ¿Qué quiere decir? Brazo. Monoplegia es que no mueve el brazo. Monoplegia es un miembro afectado. En este caso era el brazo, el miembro superior derecho. Sí. Un chiquito puntano, un chiquito de San Luis. Y viste, siempre cuando hay una parálisis de cualquier tipo, ¿no? Sea cuadriparesia, monoparesia, triparesia o plejías, se busca poliomielitis. Se hace búsqueda de parálisis flácidas, enterovirus y virus de polio. Nos sorprendimos a encontrar la polio. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a ver ahora parálisis por autoinmunidad, como puede ser Guillain-Barré, polineuropatía del paciente crítico, digamos, enfermedades desmielinizantes tipo esclerosis múltiple o enfermedades, lo que se llama DEM, que son encefalopatías posinfecciosas que tienen patogenia autoinmune. Y nos sorprendimos con este chico que tenía un polio y tenía una agamaglobulinemia, ¿viste? Una inmunodeficiencia que no tiene inmunoglobulinas, una enfermedad que se llama Bruton, y hizo por suerte, solamente una monoplegia, podía haber quedado tetraparético, ¿no? O tetrapléjico. Así que eso es el motivo que lentamente se fue, en la medida que se va erradicando la polio, se volvió a la SALC. El beneficio que tenía la Sabin era que una vacuna que tenía mucho efecto, lo que nosotros llamamos de rebaño, ¿no? A los pacientes eliminar por las heces virus de polio, la población familiar estaba protegida en la medida que no tuviera inmunodeficiencia. Era una vacuna efectiva para las personas que no tenían inmunodeficiencia. Para los inmunodeficientes podían hacer una enfermedad grave. Entonces, de hecho, los países desarrollados que empezaron a eliminar la polio, empezaron rápidamente con SALC, y nosotros también en este momento no damos vacunas Sabin, desde hace ya 4 o 5 años. Bien, o sea que la población tomó rápido conciencia, ¿no? Sí, bueno, era una enfermedad muy invalidante, Ana, viste, muy invalidante. Claro. A veces hay gente que prefería la muerte que estar viste, sin mover solamente la cara. Y a veces, bueno, cuando afectaba el bulbo, la gente se moría de parálisis respiratoria, ¿no? Afectar el diafragma. ¿Tanto el adulto como el niño corrían el mismo riesgo? La polio se llamaba poliomielitis infantil porque siempre los niños son población más sensible y teóricamente eran más inmunodeficientes, pero sí, los adultos se afectaban por polio. Ajá. Se afectaban por polio sobre todo porque no había vacuna en ese momento. Vos pensás que en el 51 empieza la primera vacuna en Rusia y Estados Unidos, en el 54 la segunda, y las epidemias fueron en el 53, 56 las últimas que hubo. Así que estaba muy concomitante con la epidemia. Las anteriores, y no era como se hizo en el COVID, que rápidamente todo el mundo se llenó de vacunas. En esa época la fabricación masiva era mucho más dificultosa, lo mismo que la provisión, ¿no? Y Barbosa, por ejemplo, sí. ¿Cómo reacciona la gente una vez que, o cómo reaccionaba, ¿no? Por suerte, que le daban el diagnóstico y más de uno se usaba mucho la palabra va a quedar inválido, ¿no? Que ya por suerte se van desterrando y es lo mismo, pero se va mejorando el léxico. Sí. ¿Qué pasaba dentro de una familia? No, esto, viste, es muy individual y personal, pero evidentemente la posibilidad de no desplazarse, por más que vos conserves tu inteligencia, es muy limitante, ¿no? Mucho más en el desarrollo de la vida en general. Yo te puedo contar el caso de la madrina de mi hermana, que sí, la verdad que les cambió la vida. El esposo era médico, ella, bueno, finalmente murió, pero me acuerdo que en la luna de miel la contrajo,
era una excelente nadadora y la contrajo nadando en Bariloche. Ajá. Bueno, cambió la vida. ¿Qué quiere decir, Pablo? Que vos dijiste que, digamos, el factor que puede llegar a desencadenar o a uno tener polio es la materia fecal. ¿Qué quiere decir? Que en el agua de la pileta podía haber habido materia fecal. Sí, había. No era. Eso fue en el lago en Nahuel Huapi, estaba nadando. No, pensé que era una pileta. No, era nadadora, pero esto fue al aire libre. Ajá. Aparentemente la contrajo ahí. No se sabe exactamente, pero se transmitía en el agua, ¿viste? El virus de polio. Ajá. Y sí, por agua que le entra, y vos pensás que ahora toda la población tiene anticuerpos para la poliomielitis. En esa época no había nadie que tuviera. O sea que no se transmitía o no se transmite de persona a persona. No directamente por contacto, no se transmite por vía aérea, se transmite por ya te digo, por vía oral o fecal. Si se dan un beso y se toca la lengua, también se podría llegar a haber transmitido, o si en una casa con bajo estándar de vida, así, o con condiciones sociohigiénicas y económicas malas, también seguramente. Lo que pasa es que eso creaba una doble actitud. Yo te conté que era una enfermedad en la cual los pobres no la pasaban tan mal, porque ellos como que se iban inmunizando de las diarreas, tenían como esa inmunidad de rebaño que le iba creando el virus polio, porque la mayoría de las polio no son graves. Entonces la gente más humilde, paradójicamente, era más protegida. Eso es lo que te quería decir con que la pobreza no tuvo una limitación, al contrario, favoreció en esta situación a los más pobres, porque vivían en condiciones socioeconómicas que los estaban en contacto con el virus de polio. ¿Se entiende? Perfectamente. Algo que pasó en pediatría, después esto quedó medio de lado, pero también se pensaba, nosotros tenemos una enfermedad que se llama síndrome urémico hemolítico, anemia uremia. Con las hamburguesas se decía. Claro, nosotros tenemos el triste récord de tener la mitad de los casos del mundo. Hay 800 casos por año en el mundo, nosotros tenemos 400 por año. Sí. Y, sí, con la carne mal cocida. Claro. Pero siempre se describía un biotipo de que eran chicos al año de vida, de 10 kilos, rubios de ojos celestes, ¿viste? Como un biotipo de los chicos. Después se vio que no era así. El síndrome urémico hemolítico fue más cosmopolita en su división. Al contrario, la gente humilde tenía menos condiciones socioeconómicas y podía contraerlo o no cosían la... Tenía que ver con los hábitos educativos, que también la gente de clase no acomodada, gente que fue bien educada, tiene la suerte de acceder a la información y cuece bien la carne, no mezcla, sabe lo que es la contaminación cruzada, cambia, y por ahí la gente humilde va por... La gente humilde o la gente que no sabe, porque yo tuve muchos pacientes que por ahí millonarios que cortan la carne y la van probando, y a cada rato van probando, con el mismo cuchillo cortan la carne. Vos sabés, te voy a contar una anécdota de que lo pasé yo y lo habrá pasado mucha gente. En mi casa había un elemento que no existe más, que era como un exprimidor de carne, ¿no? Entonces me daban de tomar los vasos del jugo de la carne, que es el suero, ¿no es cierto? Porque eso era lo primordial y lo bueno. Eso era para un síndrome urémico hemolítico, pero en un momento, ¿no? Sí, se le atribuía muchas propiedades a la carne que no tenía, ¿no? La carne tiene que estar bien cocida siempre. Sí. Siempre, sin duda, es mejor comer carne como un zapato quemada que carne que tenga el rojo, jugosa. Nosotros los pediatras luchamos mucho con eso, ¿no? Sí. Por eso también contraindicamos la carne picada en los primeros años de vida también, porque la carne picada no se cuece en todas las formas igual y cuesta mucho, y la gente, viste, a veces la saca mal cocida, y en los chicos puede ser también causante de esto, ¿no? Que libere toxina, la Escherichia coli, que está en la carne no cocida, ¿no? Exactamente. Cuidado. Exactamente. Pero yo por años te puedo asegurar que el vaso ese me lo he tomado seguramente mi hermano, mi primo y todos, y seguimos vivos.
Y la carne, cuanto más coloradita, ponías el pan y te daban el juguito, la sangre de la vaca. Lo que pasa, Ana María, hay una cosa, para no sembrar también, la mayoría de las enfermedades, sí, sobre todo las muy graves, tienen manifestaciones mínimas en mucha gente. Hay muchísimas gente que tiene Escherichia coli con verotoxina y solamente el 15% hace síndrome urémico hemolítico. Bien. El la polio pasaba lo mismo, vos tenías 300 pacientes oligosintomáticos o sintomáticos y uno tenía cuadriparesia o parálisis. Bien. Entonces, imaginá que si las enfermedades todas fueran así, con una potencia y una contagiosidad y todas fueran mortales, la humanidad desaparecería. Totalmente. Lo sabés, Villante, que yo quiero hacerte ahora otra pregunta que no tiene que ver con este tema, pero que preocupa a la población y en especial a mí, por eso te la hago. Estamos con pandemia y estamos con pocos minutos, te digo que nos sacan en cualquier momento. Bueno. Muy puntual te voy a hacer. La Sociedad Argentina de Pediatría nos expedía a la vacunación de COVID en niños de 3 a 11 años porque está aprobado solo por ANMAT y no por la Organización Mundial de la Salud. Perfecto. Al último momento, todos felices y contentos. Yo pregunto por ignorante, ignoro el tema. ¿Por qué no antes, ayer, y por qué sí a la noche de ayer? No, hay una situación. Sinopharm todavía no tiene fase 3 esa vacuna, tiene fases 1 y 2. La fase 3 es la fase de efectividad, hay que ver la efectividad que tiene. Eso lo tengo no es claro. Eso lo tengo claro. No es que, y de pronto, ¿por qué él sí? ¿Por qué él sí, de pronto? Eso es lo que a mí me molesta. Sí, yo lo que creo que se pusieron paños frinos para no Perfecto, te entendí. Declaraciones políticas, pero no. Yo creo que en algún momento, cuando se haga la fase 3, se va a aprobar. Te entendí. No, te entendí. Es esperar un poco a que se haga. Te entendí. Esto va a ser un tema para tratar en próximo programa. Yo te agradezco muchísimo. Pienso que la audiencia quedó muy conforme porque recordó y le trajimos a la mente, ¿no?, otra pandemia de las tantas que tuvimos. Bien, Villasante, vamos a hacer un pequeño redondeo que nos sacan del aire. No, muy cortito. Yo, por lo que estoy hablando de esta pandemia y todo lo que es relacionado a la esfera sexual, básicamente hay que hacer la consulta en estas situaciones a especialistas que realmente vamos a poder ayudarlos para que puedan volver a tener una vida plena. Y bueno, yo creo que básicamente el mensaje es eso, no quedarse con esta situación tan grave que estamos pasando y quizás seguir cayendo, ¿no?, en estos cuadros de depresión que terminan afectando la vida sexual, sino consultar con los especialistas que estamos para ayudar en estas situaciones. Ha sido un gusto como siempre, Nicolás, escucharte y bueno, ya te voy a invitar para otro programa. Igualmente te agradezco, Barbosa, aprendo mucho. Y son 33 años de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias a los tres, porque el doctor se retiró un poquito antes por motivos de salud. Y me despido de ustedes. Muchas gracias por la colaboración de los señores doctores. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario, si Dios quiere. Chau, chau. Desde Buenos Aires,
Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,